continuar entonces con nuestra programación, con nuestro siguiente conferencista invitado, llamado Reinaldo Espinosa, y su conferencia denominada Mecanismos Eficaces de Reestructuración de Deuda Empresarial y Corporativa. Reinaldo Espinosa es el presidente ejecutivo y socio fundador de Concordia Investments desde el año 2018. Es ingeniero comercial con especialidad en finanzas de la UDP de Chile y ha realizado múltiples programas para posgraduados tanto en Chile como en el extranjero. Trabajó 25 años con Scotiabank en diversas posiciones de liderazgo en la región, culminando como vicepresidente de cartera especial en Colombia. Ha tenido una amplia trayectoria internacional tanto en Canadá como en Latinoamérica, donde ha desempeñado funciones ejecutivas en Chile, México, Perú y Colombia. Reinaldo además ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria y Scotia Securities, entre otras empresas. Bienvenido, Reinaldo, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Creo que tenemos que ir uno antes o uno después. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre temas relacionados con la reestructuración corporativa, la reestructuración de empresas, temas que llevamos en Concordia ya hace muchísimos años. Y creo que son temas muy interesantes, digamos, para un foro como este. Yo creo que les pido un poquito de silencio como para que partamos, por favor. ¿Sí? Antes de partir, yo quería un poco hacer una pregunta al público. ¿Quiénes están relacionados hoy día en sus actuales funciones con temas de reestructuración corporativa, comercial? A ver, que levanten más la mano, por favor. Ya poquitos, ¿no? Son básicamente, bueno. Entonces, creo que va a ser un tema interesante, digamos, para quienes lo hacen recurrentemente, ¿cierto? Y creo que los puntos en los cuales las herramientas que se ocupan en reestructuración corporativa o comercial se tocan, digamos, con la reestructuración de personas, digamos, pueden ser muchos también. Esto es un tema que seguramente es mucho más caso a caso, es mucho más, digamos, de una relación, un tailor-made, como dicen por ahí, y seguramente creo que van a haber temas muy similares. Si alguien quiere conocer un poquito más de mí, pueden escanear ese código QR. Las cosas de la tecnología hoy día hacen posible de que me conozcan sin que yo les diga, ¿cierto? Y de ahí sacan toda la información el día de mi cumpleaños, me pueden invitar a almorzar y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo creo que primero, importante partir hablando un poco qué es la reestructuración financiera, ¿no? Y van a encontrar bastantes definiciones en función de a quién le pregunten, pero nosotros ocupamos una en Concordia que creo yo que es bastante acertada. Y básicamente la reestructuración financiera tiene que ver con ajustar, ¿cierto?, un nivel de pasivos, ¿cierto?, a un nuevo valor de empresa, ¿cierto? Si prestamos a una compañía que eventualmente estaba generando, no sé, 100 millones de pesos de EBITDA y por tanto valía 1.000 y le pusimos 700 millones de deuda y eventualmente esa compañía, ¿cierto?, sufre un revés comercial, ¿cierto? Y pasa básicamente a generar 50 millones de EBITDA. Esa compañía hoy día vale la mitad de lo que valía antes, pero los pasivos siguen valiendo lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, lo que toca hacer es básicamente ver cómo uno ajusta, ¿cierto?, esos pasivos de la compañía, ¿cierto?, a una nueva realidad de flujo, ¿cierto? Si no hubiera deuda, tampoco habría una reestructuración financiera, ¿cierto? Y por tanto, la deuda, ¿cierto?, es la causante muchas veces también de agravar los problemas que ocurren en las compañías. La deuda, nosotros decimos que es una suerte de droga, porque efectivamente en los momentos buenos de la empresa, ¿cierto?, en los momentos en que la compañía está generando caja
y la compañía está en una muy buena condición, sirve como una palanca, dicen, ¿cierto? Como algo, digamos, que ayuda a hacer más negocios, a comprar más materia prima, a generar más plata, digamos, para la compañía, siempre y cuando se cumpla una condición, y es que el costo de la deuda sea menor al rendimiento, ¿cierto?, que dan los activos de la compañía. Cuando esa relación se invierte, ¿cierto?, la deuda actúa técnicamente como una enfermedad, como un patógeno, por ponerlo así, ¿cierto?, en la vida de la compañía, ¿cierto? Las cosas se agravan con la deuda. Por eso que decimos que la deuda debe ser tomada como una droga, ¿cierto? Debe ser tomada, digamos, a dosis pequeñas. Dosis grandes, por lo general, terminan siendo muy peligrosas para la salud de la empresa. Entonces, vayamos un poco al tema de la presentación. ¿Por qué se reestructuran pasivos, cierto? Entonces, dijimos recién que había una relación entre el valor de la empresa, ¿cierto?, y el nivel de pasivos que puede llevar esa compañía. Los cambios a nivel de empresa se producen por múltiples factores. Yo voy a enumerar algunos que creo que son importantes. Uno, cambios en el negocio, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, cómo los retailers hoy día sufren, ¿cierto?, a la luz o ante la irrupción del comercio electrónico, Amazon y otros agentes, digamos, que han venido trabajando en el mercado, digamos, con mucho éxito, porque la deuda, por el lado del pasivo, se estructuró de mala forma y, por tanto, no sigue un patrón de flujos como el que está generando la compañía. Por tanto, es una deuda que está descalzada, digamos, con los flujos de la empresa. Otra razón son las tasas de interés, es decir, el costo de la deuda se eleva a tal nivel, ¿cierto?, que hace imposible, digamos, que la generación de caja de la compañía pueda cubrir esos costos, ¿no? Eso está pasando hoy día, yo diría, con bastantes compañías. En particular, hay algunos sectores, digamos, que han sido mucho más afectados que otros, por ejemplo, en construcción o desarrollo inmobiliario, creo que han vivido un poco la consecuencia de eso. Competencia, administración, management, hay muchos más factores, digamos, que pueden afectar la generación de flujos de una compañía. ¿Cuáles son los tipos de reestructuración financiera que existen? Yo diría que cuando uno se acerca al tema de la reestructuración financiera de compañía, ¿cierto?, hay básicamente dos tipos, ¿cierto? Una que es la privada, que es la que nosotros intentamos, ¿cierto?, de buena forma, a las buenas, ¿cierto?, con los acreedores de la empresa. Eso le llamamos una reestructuración privada, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es sentarlos en una mesa. Si son muchos, los sentamos en la misma mesa o los sentamos en mesas diferentes, después los coordinamos, qué sé yo, vemos la mejor fórmula como para que los podamos poner de acuerdo. Y si no se logra nada, ¿cierto?, por la vía, digamos, de un esfuerzo privado de reestructuración, nos toca ir a la vía judicial. ¿Cuál es la vía judicial? La 11 y 16, por lo general, ¿cierto? La 11 y 16 es una ley que permite básicamente poner de acuerdo a un número importante de acreedores por la vía de mayorías, ¿sí? Y por tanto la reestructuración judicial es lo que sigue normalmente, ¿cierto?, al fracaso en una reestructuración privada. Las reestructuraciones pueden ser bilaterales, es decir, un acreedor con un deudor, ¿cierto?, o pueden ser también multilaterales en caso, digamos, que hagamos una reestructuración de un deudor con múltiples acreedores. El turnaround plan, yo no sé si lo han escuchado alguna vez, es básicamente un plan de negocios, ¿sí? Pero es un plan de negocios que se adapta a las necesidades de una empresa que hoy día está en insolvencia o una empresa que hoy día está en una situación muy desmedrada respecto de la posibilidad de pago de sus pasivos. El turnaround plan es lo que permite técnicamente salir de una situación de insolvencia, ¿cierto?, a una situación de normalidad. El camino, ¿cierto?, o el tránsito hacia allá, ¿cierto?, se llama turnaround plan. Dentro de este plan de turnaround, básicamente vamos a encontrar 5 factores que por lo general son muy comunes al diseño de ese plan. El primero
es revisar productos y servicios, ¿cierto? De la compañía. Muchas veces hay productos o servicios, digamos, que quedaron obsoletos, hay productos y servicios que pueden estar muy caros para el mercado o no se están vendiendo, etcétera, ¿cierto? Y por tanto nos toca revisar todo el plan básicamente comercial de la compañía. Segundo, el management, básicamente quienes están administrando esa empresa. Muchas veces si la compañía entró en un proceso de problemas, un proceso de insolvencia, usualmente hay algo o tiene algo que ver con el management también, con la gente que lo está administrando o en el gobierno corporativo de la compañía. La reestructuración de pasivos es parte del turnaround plan, ojo con eso. La reestructuración de pasivos no es el turnaround plan, sino que es parte de él, ¿ok? Y por tanto, cuando uno reestructura pasivos, técnicamente lo que hace es adaptar ese flujo de desembolsos hacia adelante en función de lo que es la estrategia de la compañía mirando a 5, 6, 7 años. Hay temas de financiamiento en el turnaround plan, cómo financio yo mi nuevo plan de negocio, de dónde me consigo la plata, ¿cierto? De dónde hago la caja. Y por supuesto, cuando uno está ajustado, ¿cierto? Los costos son por lo general también una vía importante, digamos, de ajuste, digamos, para poder hacer un poquito más de caja en la compañía. Hay una gran diferencia entre la reestructuración y el refinanciamiento. Yo creo que acá es importante que lo comentemos también. La reestructuración es básicamente la fórmula que ocupamos, ¿cierto?, para llevar una deuda, ¿cierto?, a un pago que no necesariamente se va a dar en términos de mercado. Lo cual quiere decir, en términos muy simples, que si el banco en general está dispuesto a prestarme hasta 10 años, ¿cierto?, con una tasa de DTF más 4, ¿cierto?, y yo logro en una reestructuración términos de 15 años, ¿cierto?, balloon a 15 años, por ejemplo, y tasas de IPC, lo que tengo en ese caso es una reestructuración, porque de otra forma no hubiera sido posible lograr esas condiciones para la reestructuración de esa deuda. Entonces, cuando uno lo hace, cuando la reestructuración se hace bajo términos de mercado, es decir, bajo términos de lo que hace mucha gente, ¿cierto? O están los bancos dispuestos a hacer, o los fondos de capital privado dispuestos a hacer, lo que tengo es un refinanciamiento. Cuando lo hago fuera de ese contexto, lo que tengo es básicamente una reestructuración. Y ahí, dentro del concepto de reestructuraciones, tenemos los balloons largos, tenemos las capitalizaciones de deuda, tenemos las daciones en pago, tenemos las quitas, las condonaciones y las tasas por bajo mercado. Por ejemplo, en la 11 y 16, ¿cierto? ¿Alguien es abogado acá? ¿Abogado de 11 y 16, abogado de insolvencia? ¿Sí? ¿Qué tal? Las tasas normalmente que se logran en una reestructuración de deuda bajo 11 y 16 son IPC, ¿correcto? ¿Alguien cree que se puede conseguir una tasa de IPC, ¿cierto?, en una reestructuración a las buenas con un banco? No existen, ¿cierto? Hay que rodearlo un poco. Exactamente. Entonces, cuando conseguimos IPC en una reestructuración a 10 años, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, bajándole el valor económico, la valoración económica a esa deuda. ¿Ok? Hay muchas formas de hacer una quita, ¿cierto? No todas las quitas son directamente una condonación, ¿cierto?, sino que las quitas muchas veces toman forma, ¿cierto?, de reestructuras largas a tasas de IPC o tasas más bajas que IPC, ¿cierto?, y con términos que están absolutamente fuera de mercado, cosa que cuando uno hace la valoración a valor presente le da un valor de deuda más bajo de que hubiera obtenido, ¿cierto?, en una reestructuración por la vía bancaria o por la vía tradicional. Entonces, las estrategias para reestructurar pasivos en forma privada, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de 5, ¿cierto? De nuevo financiamiento, de refinanciamiento de pasivos existentes, de la capitalización de creencias, de la venta de activos y daciones en pago y las quitas y condonaciones. Si ustedes se dan cuenta, todas estas vías, ¿cierto?, nos sirven para poder manejar de una forma o en combinación de todas estas formas, ¿cierto?, una situación particular con un acreedor. Entonces, ¿qué es por ejemplo, la primera estrategia? ¿Qué es
nuevo financiamiento, ¿cierto? Básicamente es la obtención de fondos por parte de terceros, ¿cierto? Para poder refinanciar la deuda, es decir, cancelar la deuda antigua, ¿cierto? Y poner a trabajar una nueva deuda en la compañía. Las características de este financiamiento, ¿cierto? Pueden ser muchas. Por lo general, cuando existe un nuevo acreedor que está dispuesto a incorporarse en una compañía que ya está en problemas, estamos hablando de un acreedor bien especial, o sea, no son muchos los que hacen esto, ¿cierto? Pero en varias condiciones, sobre todo en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Estados Unidos, existen acreedores que están dispuestos a montarse con financiamientos nuevos, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones de loan to value o ciertas condiciones de garantía, ¿cierto? Y ciertas condiciones de flujo y ciertas condiciones de repago y qué sé yo, que hacen viable, digamos, una operación a un costo muy alto por lo general, ¿cierto? Entonces, es muy poca gente en Colombia que lo hace, ¿cierto? Muy poca, ¿cierto? Y en el área corporativa son todavía menos, ¿ok? Entonces, es una herramienta que realmente su disponibilidad va a depender un poco de acreedores high yield o acreedores distress, digamos, que están dispuestos a prestar plata en condiciones, digamos, de riesgo, ¿no? La deuda es muy costosa, como digo, no hay ninguna deuda de estas que hoy día se obtenga a tasas bajas, por lo general son tasas hoy día, mirándolo en retrospectiva, yo diría del 20 al 25%, lo cual hace también bastante difícil que una compañía pueda generar la caja, digamos, para poder pagar deudas tan costosas. Entonces vas a ser, digamos, una herramienta, digamos, que queda obsoleta en su uso, ¿no? Exigen garantías, como digo, y son términos y condiciones muy duros. Como caso, nosotros tenemos un caso en Chile, no sé si se dieron cuenta ya por el acento que no soy colombiano, ¿no? Pero en Chile tenemos un caso que se llama La Polar, Almacenes La Polar, que entiendo que estuvo en Colombia, ¿cierto? Estuvo en Colombia hasta hace no mucho, cerraron su tienda y hoy día, bueno, han tenido problema tras problema en los últimos 20 o 30 años, ¿cierto? Aquí les voy a hablar del primer problema que tuvieron en el 2007, ¿cierto? Pero básicamente La Polar lo que hizo en su momento fue acudir al mercado de bonos, ¿cierto? Eso era una empresa que tenía facturación del orden de los $600 millones anuales, una tremenda cartera de cuentas por cobrar y ciertamente, digamos, tenía problemas en el manejo de esa cartera de cuentas por cobrar. El año 2007 hicieron una emisión de bonos de 120 millones en 2 tramos, uno a 10 años, otro a 5 años en términos muy de mercado. Y con esa plata, muchos bancos pudieron pagar su posición en La Polar, y La Polar quedó básicamente sin deuda bancaria, sino que en una posición en bono a 5 años y a 10 años. ¿Okay? Ahí tienen un caso, por ejemplo, o sea, una compañía que no acudió a un banco y no acudió a un fondo de capital privado, sino que acudió al mercado de valores, ¿cierto?, a buscar dinero para poder pagar su deuda. Vamos a dejar un espacio después de Q&A para ir como rapidito, porque estamos como atrasados, estamos como cerca de las 3, así que mi idea es como repasar esto, y si tienen dudas, dejamos un espacio de 10 minutos en Q&A para que vayamos viendo. La segunda es el refinanciamiento, que la voy a pasar súper rápido, porque es lo que hacemos todos los días, creo yo, todo el mundo, ¿no? O sea, yo diría que el 98, 99%, digamos, de las formas de salvar una situación en una empresa o en una persona, ¿cierto?, es dándole un refinanciamiento, ¿cierto? Decirle, mire, págueme para adelante. Por eso que ahí está el futbolista español, ¿no?, pateando la pelota para adelante, que es lo que hacemos usualmente, ¿no? Es redefinir términos de la deuda, tal de que se puedan pagar en un calendario de pago un poco más extendido y seguramente, digamos, con alguna exigencia de caja un poco más baja para el periodo, digamos, más complejo que está viviendo, ¿cierto? Entonces, es la modificación en los términos del crédito con uno o varios acreedores. Es la más usada, el 95% de los casos yo diría que caen por acá. Es el 95% de nuestro trabajo también. Cuando existen muchos acreedores, ¿cierto?, para un mismo deudor, como comentábamos recién, las reestructuraciones privadas son un poco más complicadas.
Entonces, en multilaterales es mucho más probable que encontremos una vía más bien judicial, o en un C-16, ¿cierto? O en una ejecución, digamos, por vía judicial normal. No todos los acreedores están en la misma condición. Este es otro tema, digamos, que por lo general complica las negociaciones. Cuando hay un acreedor que tiene una posición garantizada y el resto no tiene garantías, claramente uno empuja para un lado y el otro empuja para el otro, ¿cierto? Y hace que esto usualmente, digamos, se salve por vía judicial, como digo. Y básicamente en los refinanciamientos uno es capaz también de incluir algunas cláusulas, ¿cierto? O algunas condiciones particulares, digamos, que hacen un poquito más serio o un poquito más duro, ¿cierto? El cumplimiento del acuerdo. Aquí tenemos un montón de casos, no me voy a parar en ellos. Aquí puse algunos casos grandes. La TAM fue una combinación, Avianca fue una combinación, CRN fue, CNR, digamos, fue un acuerdo que hicimos hace 3 años atrás, bastante grande, cerca de 30 o 40 millones de dólares, pero básicamente son todos casos en los cuales hemos hecho, digamos, una reestructuración de deuda en la compañía. Después, la capitalización de creencias, esta es la estrategia 3. Básicamente se trata del canje de deuda por acciones, ¿no? O el canje de deuda por acciones, o el canje por acciones, ¿cierto? De deuda. Yo diría que esta estrategia a mí me gusta mucho, ¿cierto? Pero tiene varias cosas, digamos, que la hacen también de baja aplicación en Colombia y, para ser sincero, también en Chile, ¿no? Lo primero es que para que un acreedor se sienta un poco más tranquilo, ¿cierto? Con una posición de acciones o reemplazando una posición de deuda por una posición de acciones, básicamente tiene que tener algún activo líquido, ¿cierto? Entonces, los activos o las acciones líquidas básicamente se transan en bolsa, ¿no? Y compañías que se transan en bolsa usualmente, digamos, pueden recurrir, como después vamos a ver en la Polar, ¿cierto? A esta alternativa. Lamentablemente, las compañías en Colombia, digamos, que entran en este tipo de problemas, ¿cierto? Usualmente no transan en bolsa y, por tanto, quedarse con una acción ilíquida en la mano, ¿cierto? No es una opción para la mayoría de la gente, ¿okay? Eso hace que esto, que es una alternativa bien usada en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? En Latinoamérica en general, con mercados de valores muy chicos, muy pequeños, ¿cierto? No sean de alta utilización. Segundo, puede ser ocupada también con inversionistas con ánimo de control, o sea, gente que quiera comprar deuda, un operador, ¿cierto? Competencia de otra compañía, que quiera comprar deuda para acordar posteriormente la capitalización de la misma con el ánimo de control, ¿okay? Tercero, esto tiene un grave, yo diría, penalty, digamos, para los actuales accionistas, que es básicamente que cuando uno capitaliza deuda en compañías que valen muy poco, ¿cierto? Los nuevos accionistas o quienes capitalizaron, ¿cierto? Quedan con el control absolutamente mayoritario de la compañía y, por tanto, los accionistas antiguos se diluyen, ¿cierto? Ustedes ven el caso de la TAM o la Chile, hace un par de años, cuando lograron la capitalización de creencias, lo que hicieron fue diluir, ¿no? Porque lamentablemente yo me quedé como accionista también, pero nos diluyeron, ¿cierto? Y a representar básicamente un 1% de las creencias de la compañía, o sea, de las acciones de la compañía. Entonces, una acción que valía 2.500 pesos, digamos, por acción, terminó valiendo 20 pesos, ¿cierto? Y con eso se quedaron básicamente los antiguos accionistas. Entonces, la dilución hace también, digamos, que la decisión de capitalizar para los actuales accionistas sea muy, muy dura, ¿no? Y finalmente es una solución definitiva al endeudamiento. Yo les digo que a mí es una opción que me encanta, ¿cierto? De alguna forma en compañías que tienen un buen performance en cuanto a operativo, digamos, que están generando EBITDA y que están en una muy buena condición, porque básicamente por la vía de capitalizar deuda, uno saca la deuda del balance y normaliza compañías, ¿sí? Y eso tiene un valor
muy, muy grande, tanto para la compañía, ¿cierto?, como para los inversionistas nuevos o quienes están entrando, digamos, en la compra de deuda con fines de capitalización. Casos, volvemos a LATAM, que esto la hizo todas, ¿no? O sea, LATAM fue una combinación de varias cosas más, pero LATAM, dentro de los cuales yo fui afectado como accionista, ¿cierto?, se diluyeron los antiguos accionistas al 1% de la propiedad, menos del 1% de la propiedad, y las acciones terminaron valiendo técnicamente nada, ¿sí? Fue pésimo negocio este. WeWork, ¿quién sabe algo de WeWork? ¿Sí? Aunque dicen que acá en Colombia como que no les llegó, ¿no? Como que no llegó el problema, ¿no? WeWork está en un plan bien especial. WeWork en algún momento llegó a valer la compañía 43 mil millones de dólares. Déjame ubicarme acá. 47 mil millones de dólares. Y a finales del año pasado, ¿cierto?, los activos de WeWork estaban valorados en 15 mil millones y sus pasivos en 19 mil millones. Es decir, el patrimonio de la compañía era cero, o sea, negativo, ¿no? Y ellos lo que están haciendo, ¿cierto?, dentro de la cantidad de cosas que están haciendo es básicamente reestructurando una parte de la creencia, capitalizando otra parte de la creencia, obteniendo quitas, digamos, en el proceso también, ¿cierto?, y vendiendo activos. Están haciendo la combinación completa de estrategias, lo está haciendo WeWork en este caso, ¿no? Esperemos que les vaya bien porque yo creo que tienen un modelo de negocios que necesita seguramente algunos ajustes, pero yo creo que es un lindo modelo de negocio. Y la Polar, nuevamente, para que vean ustedes que se repiten las cosas, la Polar hace no muchos años ya, esto fue, entiendo yo, por ahí por el 2017, ¿cierto?, hizo una nueva emisión de acciones, ¿cierto?, que fue suscrita, ¿cierto?, por los mismos acreedores, ¿sí? Y básicamente lo que se hizo en ese caso, digamos, fue suscribir la acción con una quita implícita del 60% de la creencia. Y con eso la Polar técnicamente sacó deuda a su balance, ¿cierto?, y se saneó, ¿sí? Y aunque no me lo crean, hoy día están problemas de nuevo, ¿no? Pero bueno, es como el cuento chino, ¿no? Venta de activos de acciones en pago. Creo que ustedes lo conocen muy bien. Un método para obtener liquidez de compañías es básicamente vender activos que no sean core o que no sean operativos y eventualmente con ciertos acreedores, ya no son tantos como antes, pero con ciertos acreedores, ver la posibilidad de obtener o de pagarles, digamos, con un activo no operativo de la compañía, ¿cierto?, a cambio de deuda. En el caso de bancos, que es donde yo vengo, ¿cuántos son de bancos acá? ¿Bancos que levantan la mano? ¿Bancos? Ah, poquitos también, ¿eh? Yeah. Somos poquitos. Bueno, en el caso de bancos no nos gusta mucho esto, y no nos gusta porque nos cuesta mucho vender los activos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a Colpatria, bueno, estoy contando ya historia patria, ¿no?, pero teníamos un portafolio, yo diría que de más de 400 inmuebles. Vendimos un montón, ¿cierto? Pero cuando uno empezaba a ver las datas de esos inmuebles, son inmuebles que tenían, no sé, algunos 10 años, 15 años en libro. No se habían vendido, seguíamos pagando predial, seguíamos pagando mantenimiento, o sea, realmente puede ser un negocio muy, muy recontra malo para un banco que cambia un activo básicamente no generador, ¿cierto?, por otro activo no generador, ¿cierto?, y lo mantiene en libro por 10 años más. O sea, puede ser muy mal negocio también, ¿no? Pero si uno tiene un plan, ¿cierto?, o conoce que ese activo en general puede venderlo, o tiene un plan con ese activo en particular para poderlo liquidar dentro de un año, yo creo que puede ser una muy buena opción, ¿no? Como digo, el problema es liquidez. Nosotros teníamos, me acuerdo, terreno agrícola, ¿cierto?, perdidos, no sé, en el Meta. Zona, yo no sé, zona roja que le llamaban acá algunos. O sea, era realmente complicado pisar eso, o sea, irlo a ver siquiera, ¿no? Imagínate venderlo, ¿no? Entonces terminábamos
básicamente peor que si hubiéramos mantenido la deuda quizás. Yo creo que hay que ser claros, digamos, que cuando uno toma activos en pago, ¿cierto?, por deuda, básicamente tiene que tener un plan de vender ese activo o desactivarse, digamos, dentro de los próximos 12 meses. Los bancos usualmente ocupan valoraciones muy bajas, es decir, los activos que se ocupan, digamos, como dación en pago, te venden a valores muy bajos con descuentos muy altos, ¿cierto? Lo mismo ocurre en los fire sales, que le llaman, que son las ventas de activos en compañías aproblemadas, ¿cierto?, que se dan también a valores muy, muy bajos, usualmente del orden del 70 o 65% del valor del mismo inmueble, ¿no? Aquí tenemos algunos casos. Arte Express es un caso peruano en donde Concordia participó hace 2 o 3 años. Es un desarrollador de oficinas en el centro de Lima. Tenía una deuda de $90 millones hace 3 años atrás, ¿cierto? De esos $90 millones, $60 millones eran con un fondo chileno, ¿sí?, que básicamente les había prestado contra las garantías de los inmuebles, ¿cierto? Y el año 2022, básicamente este fondo, por intermedio nuestro, decidió tomar en pago todos esos inmuebles, un número impresionante de edificios en el centro de Lima, administrarlos ellos, digamos, con el fin de poderse desactivar del tema. Esa compañía se iba a liquidar y en la liquidación veíamos una situación bastante fea para ese fondo en particular, ¿cierto? WeWork, como les comenté, WeWork está un poco en las mismas, vendiendo activos. En Chile han vendido 3 o 4 oficinas a un fondo que se llama FI, un fondo chileno. Entonces están en un plan duro, digamos, de desactivación, y créanme que también han vendido bastante barato por lo que se sabe. Y finalmente son las quitas con donaciones. Estos son pagos de deuda a descuento en el valor de la deuda, ¿cierto? A veces me preguntan, bueno, ¿y eso cómo, o sea, y esta vaina, bueno, cómo funciona, ¿no? En casos corporativos. Yo creo que al final del día lo que uno hace, ¿cierto?, es comparar tu mejor opción con esta opción, ¿cierto? Si tu mejor opción, ¿cierto?, es perder más plata, ¿cierto?, que recibir un 20% del valor del activo, un 20% de la deuda o un 30% de la deuda, ¿cierto?, y terminar tus procesos y terminar todo, vale la pena, ¿cierto? Si tu mejor opción se compara, ¿cierto?, desfavorablemente con una quita, ¿cierto?, hagan la quita. Básicamente eso es, ¿no? Aquí aparecen los inversionistas en distress, ¿cierto?, que tampoco son muchos en Colombia. Nosotros ayudamos a un fondo hace mucho tiempo atrás, se llama MC Assets, digamos, a hacer un fondo básicamente para hacer esto, que es compra, digamos, de deuda en distress. La compra de deuda en distress es básicamente la compra de deuda a descuento, ¿cierto? La compra de deuda a descuento tiene varias formas o varias estrategias, digamos, de poderla llevar a cabo. Una de esas es básicamente mantener la deuda adentro, ¿cierto?, y ver cómo se gestiona, digamos, en un esquema en que uno pueda recuperar en 3 o 4 años, ¿cierto?, por sobre lo que pagó, ¿cierto? Los precios de la deuda, en el caso corporativo al menos, difieren en función de la posición en el ranking de prelación de la deuda. Las condonaciones son parte de una negociación más grande. En general, no todos los bancos condonan porque sí, se condonan contra un pago, condonan, digamos, contra otro evento importante, digamos, que redunda en una baja en la deuda de la compañía. Y son función normalmente, en el caso de banco y en el caso de fondos, ¿cierto?, a las provisiones o reservas, digamos, que tengan los acreedores. Caso de Campoyo, ¿dónde está ahí Mauricio Toro? Que lo vi por acá. Bueno, Mauricio Toro fue el gestor de Campoyo, ¿cierto? A mí de equivocarme, mejor ni hablo de Campoyo, pero Campoyo fue básicamente la compra a descuento de deuda por parte de Cargill, con ánimo básicamente controlador. Campoyo sí salió de sus problemas hace bastantes años atrás. Y tengo el caso de Graneles de Chile, que es un caso de un grupo de empresas del grupo Vial Concha. Lamentablemente la semana pasada murió el pater familia Gonzalo Vial Concha. Y básicamente ellos tenían una deuda del orden de los $300 millones.
muy complicada, ¿cierto? Y un fondo chileno que se llama CHL compra esa deuda a un 40% del valor, ¿cierto? Y la capitaliza en las mismas compañías. De esa forma salen del problema, ¿sí? Q&A. Sé que anduve súper rápido, pero partimos... No anduve súper rápido, ¿no? Anduve como normal. Anduve normal. Bueno, cuénteme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de lo que hemos conversado? Ahí está Gonzalo, ¿no? No me pregunte de Campoyo, porque no me la sé. Buenas tardes. Hola. ¿Tienes cifras de pronto de qué tan exitoso es el proceso de reestructuración de deudas en estas etapas? Cuando se entra allí, ejemplos, de 10 que se acogen a la reestructuración, 8 finalmente pagan, 9, 7, 6. ¿Te refieres a reestructuración judicial o privada? Privada, por ejemplo. No hay estadísticas de eso. Cuando uno busca estadísticas, digamos, de un tema tan particular como ese, no encuentra mucho. Pero nosotros, cuando estábamos yo en el banco, yo trabajé 25 años en Scotiabank, sí teníamos algunas estadísticas, ¿cierto? Y de lo que te puedo decir, de compañías que se reestructuraban, más o menos el 75% se volvía a reestructurar. Y de ese 75% que se volvía a reestructurar, otro 75% se volvía a reestructurar por tercera vez, ¿cierto? O sea, pareciera ser que ya sea por falta de herramientas o ya sea, digamos, porque al final del día las compañías, digamos, logran lo que pueden lograr, o sea, hasta donde pueden avanzar, ¿cierto? Las reestructuraciones siempre topan, digamos, con las capacidades del acreedor contrario, digamos, para poder aprobar esa reestructuración, ¿sí? Entonces, no todas quedan bien, ¿cierto? Algunas quedan cojas, otras todos sabemos, digamos, que no se van a cumplir en 2 o 3 años, ¿cierto? Pero la aprobamos igual porque fue lo que pudimos aprobar con ellos, o lo que no aprobó el comité, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Pero en general, yo diría que la menor parte de las reestructuras que se hacen por primera vez, ¿cierto? Son las que quedan firmes, digamos, para adelante. En general, todas se reestructuran por segunda o por tercera vez. ¿Quién? Mauricio. ¿No? Bueno, ya. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, finalizamos entonces con la conferencia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.